Espero que estés bien. En este video instalaré una hoja de ranurado de curva ancha y fondo plano en la sierra de mesa Festool pequeña. Después revisaré qué ajustes hice a la sierra, por qué alguien haría esto y cuál fue el resultado final más adelante. También te mostraré algunas formas alternativas en las que podrías lograr el mismo resultado sin una hoja como esta. Antes de continuar, quiero aclarar que no lo recomiendo de ninguna manera. Solo te estoy mostrando lo que es posible y lo que yo hice para que esto funcionara y por qué lo hice para que tú puedas tomar una decisión informada por ti mismo. De hecho, ahora empecemos con el por qué. Hace algunos años hice estos estantes de AAA para el taller. Esto fue parte de la serie de construcción básica, un conjunto de videos que usaban un juego mínimo de herramientas, una sierra de mano básica y un taladro para hacer una mesa estilo NFT para empezar, y luego algunos proyectos básicos que eran buenas piezas de práctica si eres nuevo en todo esto de hacer cosas. Con cada proyecto sumábamos una herramienta básica que ampliaba los trabajos posibles y así sucesivamente. Los estantes han sido realmente buenos y los diseñé con una moldura en el borde frontal, principalmente por la resistencia estructural. También hice ranuras para guardar mis abrazaderas de riel. Es una buena solución, las mantiene fuera del banco, pero siempre al alcance. El problema fue que al hacer los estantes solo tenía 10 abrazaderas. Ahora tengo más de 20 o más, y agregar ranuras extra en la moldura ya instalada es bastante difícil de hacer. He probado varias formas, perforando un agujero y sacándolo con un cincel. Recorté una hoja de herramienta múltiple e intenté cortar las ranuras con una plantilla que funcionó bien, pero los agujeros parecen mordidos por un castor enojado. Una gran parte del atractivo era la pulcritud, lo prolijo de los agujeros, el espacio regular entre ellos. Así que terminé simplemente quitando el cenefa. Originalmente solo estaba pegada y salió bastante limpia. Corté una tira de contrachapado de abedul para la nueva cenefa. Luego me di cuenta de que la cenefa era lo suficientemente profunda como para agregar otra fila de agujeros debajo de la primera, pero desfasada para que las manijas de las abrazaderas no chocaran. Ahora, cortar una fila de muescas en el borde de una pieza de contrachapado no es particularmente difícil, pero cortar una fila bonita y ordenada de agujeros rectangulares idénticos y espaciados regularmente, y estos son de solo 8 por 12 milímetros más o menos, eso en realidad es bastante difícil de hacer con las herramientas que tengo a la mano. Ahora, lo obvio, por supuesto, era cortar la cenefa en dos, hacer ambas filas como muescas y luego pegar las dos mitades de nuevo. Si escalonabas las dos tiras y las pegabas con cinta, podías cortar las muescas superiores e inferiores al mismo tiempo. Están escalonadas para que la veta siga coincidiendo cuando las vuelvas a pegar. Así que así es como estamos con el Pelmut. Corté las muescas en el original con una sierra de riel para retirar el material sobrante y luego limpié los bordes con un cincel. La mayoría de las hojas de sierra tienen un borde inferior de los dientes ligeramente inclinado, ya que esto ayuda a hacer un corte limpio de lado a lado. Sin embargo, en un corte detenido, como un corte de ranurado o de canal, esto dejará una base ligeramente acanalada que no se ve muy bien. Las hojas para ranurar tienen afilado plano y dejan un fondo limpio al cortar. Tengo una para mi sierra de riel Saxton y también le queda a mi sierra de mesa pequeña, pero la ranura es de solo 2.2 milímetros, así que una muesca de 12 milímetros requiere 5 o 6 pasadas. Debo hacer unas 12 muescas. CMT fabrica una hoja para ranurar de fondo plano con una ranura mucho más ancha, una de 4 milímetros y otra de 6 milímetros. He visto a Matt de Badger Workshop y a Keith de Rangerbone Brown usar estas hojas en proyectos y parecen ser una buena opción, aunque algo intimidante, para quienes estamos en el Reino Unido y la Unión Europea, donde los juegos de dados no son tan comunes ni siempre compatibles con nuestras sierras. Usar hojas CMT en mi sierra Festool pequeña tiene algunos desafíos. Las hojas son más pequeñas que la estándar, pero también mucho más gruesas, tanto en el corte como en el cuerpo. Tienen un orificio de 13 milímetros, pero la sierra 20 milímetros, así que necesitas un anillo reductor, lo cual no es lo ideal. Las hojas CMT son más pesadas, aunque eso no es gran problema. Pero esa masa extra cuando está girando podría poner tensión adicional en el mecanismo de freno de la hoja, y esa es una de las razones por las que los juegos de dados simplemente no se usan tanto aquí. No lo sabremos hasta intentarlo. Elegí los anillos reductores de Bosch. Tienen un borde dentado y encajan muy ajustados en el orificio de 30 milímetros de CMT. Son un poco más caros, pero el ajuste apretado inspira mucha más confianza que los que solo se quedan ahí y giran.
solo al acercar la hoja a la sierra. Vi que la curva gruesa no sería problema con la placa de garganta, pero sí se atascaría con la cubierta interna negra de la hoja. Creo que esto es principalmente para ayudar con la recolección de polvo. Estaba aflojando el tornillo de retención en el lado izquierdo para ver si podía ponerle una arandela y así obtener suficiente espacio, cuando de repente toda la cubierta lateral simplemente se desprendió por completo. Parece que está sujeto con un clip en el lado derecho y ese tornillo en el lado izquierdo es el que lo mantiene todo junto. Sin la cubierta, la hoja de 4 milímetros funcionó bien, pero recolectó menos polvo. Al poner la hoja de 6 milímetros rozaba un poco con la cubierta inferior translúcida. Esa se puede bajar para apartarla y limpiar cualquier residuo que haya caído en la placa de garganta. Esto dejó de ser un problema cuando bajé la cubierta, así que opté por conformarme con una recolección de polvo un poco peor para los pocos cortes que planeaba hacer. La hoja CMT es un poco más pequeña y pude ajustar la pantalla de profundidad, pero preferí dejarla igual por comodidad. Me gusta ajustar la altura del corte en la mesa y hacer pruebas. Además, puedes usar los indicadores digitales para ajustar la altura. Voy a repetir lo agradable que es poder ajustar la altura por fracciones de milímetro en esta sierra. Cuando un corte de 8 milímetros queda un poco apretado, pasar a 9 milímetros parece demasiado flojo y de verdad es genial tener un punto intermedio entre ambos. Un corte de prueba sin soporte astilló la parte trasera del triplay, pero se solucionó usando un respaldo de tablero de fibra de densidad media, delgado, pegado con cinta a la guía de ingletes. Para espaciar uniformemente las muescas, añadí una bandera a una pieza de triplay que va en el canal de la guía. La bandera es tan ancha como la hoja, por lo que tuve que lijar con cuidado. Hice una muesca de prueba, alineé la segunda donde la quería y así pude colocar la bandera y pegarla con cinta. Debido al ancho de la pieza, agregué un soporte rudimentario al lado izquierdo de la sierra y así quedé listo para hacer las muescas. Con esta configuración y una bandera solo duplicará la primera muesca, así que voy a hacer otra prueba rápida para asegurarme de que todo esté bien. Y luego puedo hacer las muescas a lo largo hasta la marca que hice antes. Bien, eso salió bastante bien. Voy a intentar separar esto. Quizás solo lo pegue y deje que el pegamento seque mientras se asienta el polvo. No tener sistema de recolección de polvo no es lo ideal, pero así es. Boing. Veamos cómo se comparan estos. Pon algo de pegamento ahí y veamos qué pasa. Entonces, esa es la pieza de arriba y esa es la parte de abajo.
Bien, voy a dejar que ese adhesivo se fije. Voy a volver a eso, recortarlo, lijarlo y volver a colocarlo. Puede que no lo vuelva a pegar ahí. Tal vez le ponga unos tornillos, pero veremos qué pasa. Regresaré cuando esté listo. Así que ahí estamos, ya casi terminamos todo y la verdad estoy bastante contento con el resultado final. El doble apilado para las abrazaderas funciona muy bien. Ya tengo mis abrazaderas ahí y espacio para agregar más. Ya tengo mis llaves hexagonales ahí, las puse más abajo para numerarlas, lo que será muy útil. Y me gusta este tipo de soporte vertical porque significa que puedo poner las pequeñas abrazaderas de resorte en la punta ahí. Dije al principio que iba a haber alternativas para hacer esas muescas. La hoja ranuradora funcionó extremadamente bien, pero sí tiene un costo asociado. Es muy rápida. Como mencioné, normalmente no contamos con hojas ni juegos de dado en el Reino Unido o la Unión Europea por problemas en el mecanismo de frenado de la hoja. No veo ningún problema en usarlo con la pequeña sierra Festool. El frenado de la hoja en herramientas inalámbricas es muy agresivo, así que no veo mayor problema. Como digo, no hemos hecho ningún cambio permanente en el interior de la sierra y voy a volver a poner la cubierta de la hoja y todo lo demás, porque este tipo de hojas para ranurar no es algo que vaya a usar muy seguido. Es solo algo útil para tener en tu arsenal. Esta la hice originalmente simplemente sacando las ranuras con una sierra de riel y luego limpiándolas con un cincel. Esa es una forma perfectamente válida de hacerlo. La otra manera en que podrías hacerlo es hacer eso y luego usar una fresadora para limpiar el fondo de las ranuras. El problema con este tipo de pieza es que es muy ancha y moverla de adelante hacia atrás para hacer esos cortes limpiamente es un poco complicado. No pude hacerlo en mi banco de fresadora. ¿No? Si tuviera una mesa de fresadora más pequeña, tal vez podría improvisar una plantilla o algo así. Quizá eso sea para un video futuro. Por supuesto, puedes imprimir algo así en 3D. He visto un par de cosas en línea. Un par de personas las han publicado y me las han señalado. Muchas gracias a todos. Dije al principio que una gran parte de este tipo de cornisa es para la fuerza y estabilidad del conjunto de estantes. Es bueno involucrarse en eso. En general es una buena práctica tenerlo.
No necesariamente para un conjunto de estantes como este que están hechos de AAA y son muy poco profundos de adelante hacia atrás. Pero si tienes un conjunto de estantes más grande que podría ser propenso a un poco de comba, entonces definitivamente un tipo de zócalo o soporte frontal como ese vale mucho la pena tenerlo. Pero voy a dar por terminado por esta semana. Muchas gracias por echarle un vistazo. Como dije al principio, no estoy recomendando esto en absoluto, pero si tienes curiosidad sobre cómo podría funcionar una de estas hojas, definitivamente ahorran tiempo y es lo más parecido a un dado stack que tendremos aquí en el Reino Unido y probablemente también en la Unión Europea. De todos modos, muchas gracias por echarle un vistazo. ¿Tienes alguna pregunta? Déjala en los comentarios para mí. Aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Muy bien, cuídate.